Hay una noche en la historia de este continente que nadie quiso recordar. Una noche de 1814, en la que el cielo sobre una hacienda colonial se tiñó de naranja y rojo, en la que el humo subió tan alto que los pueblos vecinos creyeron que era el fin del mundo. Y en el centro de ese incendio había una mujer, sola, descalza, con los ojos secos. No lloraba. Eso es lo que más perturbó a los pocos testigos que sobrevivieron para contarlo. Mientras todo ardía, ella no lloraba. Antes de que te cuente quién era ella, necesito que entiendas algo sobre ese mundo. El año es 1814. Venezuela, Colombia, gran parte de Sudamérica todavía sangra en las guerras de independencia. El poder colonial no era solo político, era personal, era doméstico, era el cuerpo de cada persona que nacía sin los apellidos correctos. Y en ese sistema, había personas que no eran personas ante la ley. Eran propiedad, eran herramientas, eran silencio con nombre. Ella tenía nombre. Lo que pasó con ese nombre es parte de lo que vas a descubrir hoy. Pero primero, retrocedamos 4 días antes del incendio, porque lo que ocurrió en esas 96 horas previas es la razón por la que esta historia todavía duele 200 años después. El gobernador de la región era un hombre de poder absoluto. De esos hombres que jamás habían escuchado la palabra no de alguien que no tuviera su mismo saber y su mismo color de piel. Era dueño de tierras, extensísimas, de ganado, de casas, de objetos, y también, según los registros de la época que algunos historiadores han logrado recuperar de archivos parroquiales y documentos coloniales, era dueño de personas, entre ellas, una pareja, un hombre y una mujer que habían encontrado en el otro algo que el sistema nunca debería haberles permitido encontrar: amor. Nadie sabe exactamente cómo se llamaba él. Los registros coloniales rara vez preservaban los nombres completos de quienes vivían en esa condición. Sabemos que era un hombre trabajador, que era respetado entre los que compartían su misma situación dentro de la hacienda, y que era el esposo de la mujer que 4 días después haría algo que cambiaría para siempre la historia silenciada de esa región. Sabemos también cómo murió él, y eso es lo que hace que esta historia no sea solo historia. El gobernador ordenó su castigo por una razón que los documentos históricos describen de formas distintas, pero que en esencia se reduce a esto: había protestado, había dicho algo, había existido de una manera que le pareció impropiada a alguien que se creía con derecho sobre su vida. Y el castigo que eligió el gobernador para ese hombre fue uno de los más terribles que el sistema colonial había codificado para demostrar quién tenía el poder sobre el cuerpo del otro. Lo quemaron. No como consecuencia de un accidente, no como resultado de una guerra. Lo quemaron deliberadamente, frente a otros, como mensaje, como demostración. Y ella lo vio. Eso es lo que los registros más detallados parecen sugerir, que ella estuvo presente, que no le permitieron apartar la vista, que eso también era parte del castigo, parte del mensaje, parte de la demostración de poder. Ahora bien, aquí es donde esta historia deja de ser solo una tragedia y se convierte en algo que ningún sistema de poder anticipó. Porque lo que ese gobernador no entendió, lo que nunca consideró posible, es que la mujer que estaba mirando no era solo una víctima,
Era alguien que estaba memorizando cada detalle, cada cara, cada rincón de esa hacienda. 4 días después, toda esa hacienda ardió. Y cuando llegaron los primeros hombres a intentar controlar el fuego, cuando buscaron al responsable, encontraron huellas, huellas pequeñas, huellas de una mujer que ya no estaba, que nadie sabe bien a dónde fue. Eso también es parte de esta historia, y es quizá la parte más extraordinaria de todo. Para entender lo que hizo, necesitas entender quién era antes de esa noche. Y para eso, necesitamos hablar de algo que la historia oficial durante mucho tiempo prefirió ignorar: la vida interior de las personas que el sistema colonial intentó convertir en invisibles. Ella llegó a esa hacienda siendo muy joven. Las fuentes históricas son fragmentarias, como siempre ocurre cuando hablamos de personas que el sistema no consideraba dignas de documentación completa. Pero hay detalles que se repiten en los pocos registros que sobrevivieron, y también en la tradición oral de esa región, que algunos investigadores del siglo XX lograron recoger antes de que se perdiera por del todo. Era inteligente, no de la manera en que los libros escolares describen la inteligencia, no de la manera académica que el sistema colonial habría reconocido. Era inteligente de la manera que sobrevive, de la manera que observa, de la manera que aprende las reglas del sistema, no para seguirlas, sino para entender sus grietas. Aprendió a leer. Eso, en ese contexto y en esa época, era extraordinario y peligroso al mismo tiempo. No está completamente claro cómo lo hizo. Algunos registros sugieren que hubo alguien dentro de la misma hacienda, quizás un sacerdote visitante, quizás alguien más, que lo enseñó de manera informal. Lo que sí sabemos es que tenía acceso a información que la mayoría de las personas en su situación no tenía, y que usaba ese acceso. Su esposo, ese hombre cuyo nombre el tiempo borró pero cuya historia ella se negó a dejar morir en silencio, también era alguien fuera de lo común. Hay descripciones recogidas en documentos parroquiales de la región de un hombre que organizaba, que hablaba con otros, que planteaba preguntas en voz baja en los momentos en que nadie con poder suficiente estaba cerca para escucharlas. Era, en el lenguaje de hoy, alguien que resistía. No con armas, no todavía, con palabras, con la construcción lenta y cuidadosa de algo que en ese mundo era subversivo por sí mismo, una comunidad. Cuando él murió, no murió solo él, murió también esa comunidad pequeña y frágil que habían construido entre los dos. O eso pensó el gobernador. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque en los días que siguieron a la muerte de su esposo, ella no hizo lo que el sistema esperaba. No se quebró, no cayó en el tipo de desesperación visible que confirma al opresor que tiene el control. Hizo algo mucho más desconcertante. Se volvió silenciosa. Y el silencio, en alguien así, no era ausencia, era planificación. Lo que los investigadores han podido reconstruir sugiere que esos 4 días fueron 4 días de movimiento cuidadoso, de conversaciones breves, de información recolectada y transmitida. No actuó sola, aunque fue ella quien ejecutó la parte más visible. Hubo otros, y eso es algo que el sistema colonial tampoco anticipó, que su necesidad de demostrar poder públicamente había creado, sin intención, una audiencia que no se quedó pasiva. Hay algo en la psicología de los momentos extremos de la historia que los libros de texto rara vez capturan. En el momento en que alguien que tiene todo el poder aplasta a otro de la manera más brutal y pública posible, no siempre consigue lo que busca. A veces consigue exactamente lo contrario.
a veces convierte un acto de dominación en el catalizador de algo que no puede controlar. Eso es lo que ocurrió en esa hacienda en 1814. La quema de su esposo no terminó su resistencia, la empezó. Y la empezó de una manera que ninguna persona en posición de poder en esa región había considerado posible. Porque ¿quién iba a temer a una mujer sola, sin recursos, sin apellido, sin los instrumentos que ese mundo reconocía como poder? Nadie. Y ese nadie fue su mejor aliado. La hacienda del gobernador era enorme, tenía múltiples edificaciones, almacenes, establos, depósitos de materiales. Tenía también, como era común en las haciendas coloniales de esa época, puntos de vulnerabilidad que alguien que conocía su funcionamiento desde adentro podía identificar con precisión. Ella los conocía todos. Y la noche del cuarto día, cuando el calor del verano colonial hacía que todo pareciera más seco, más frágil, más dispuesto a convertirse en aceche, ella usó ese conocimiento. El fuego comenzó en 3 puntos distintos casi al mismo tiempo. Eso es lo que los documentos de la investigación posterior describen. 3 puntos distintos, lo cual significaba que no era accidental. 3 puntos distintos, lo cual significaba que había coordinación. Y mientras la hacienda ardía, mientras los gritos de los que intentaban salvar lo que podían llenaban la madrugada, ella ya no estaba. Cuando el sol salió esa mañana, lo primero que hizo fue iluminar las ruinas, y las ruinas lo dijeron todo. El gobernador perdió en esa noche no solo propiedades, perdió algo que para los hombres de su época y su posición era quizás más valioso que cualquier edificación. Perdió la narrativa, perdió el control del relato, porque cuando las noticias del incendio empezaron a circular, cuando los detalles empezaron a filtrarse de pueblo en pueblo a través de las redes informales de comunicación que siempre han existido en paralelo al poder oficial, algo ocurrió que el gobernador no pudo detener con ningún decreto. La gente empezó a hablar de ella con admiración. Eso es parte de lo que hace a esta historia tan fascinante desde el punto de vista histórico. No fue solo el acto en sí, fue la manera en que el acto fue recibido. En el contexto de 1814, en medio de las guerras de independencia, en un momento en que todo el sistema colonial estaba siendo cuestionado en múltiples frentes, la historia de una mujer que había respondido a la brutalidad extrema del sistema con una acción igualmente extrema resonó de una manera que ninguna autoridad pudo silenciar del todo. Los que investigaron el incendio encontraron evidencias que confirmaron lo que ya intuían. Había sido deliberado, planificado, ejecutado con un nivel de conocimiento del terreno que solo podía venir de alguien que había vivido dentro de esa hacienda. La dirección de los puntos de inicio, la selección de qué se quemó y qué, significativamente, no se quemó, todo apuntaba a alguien que no había actuado desde el caos, sino desde la claridad. Y eso perturbó profundamente a las autoridades coloniales, porque podían procesar la idea de una revuelta violenta, podían procesar la idea de un grupo armado. Lo que no podían procesar tan fácilmente era la idea de una mujer sola, que había perdido a su esposo 4 días antes, que había actuado con esa precisión y esa frialdad, y que luego había desaparecido sin dejar rastro suficiente para su captura. Las semanas siguientes fueron de búsqueda activa, había recompensa por información, había patrullas, había interrogatorios, y sin embargo, ella no apareció. Hay varias teorías sobre lo que ocurrió con ella después, algunas son más documentadas que otras.
Hay quienes señalan registros de una mujer de descripción similar apareciendo en otra región meses después, integrándose a comunidades que en ese periodo histórico ofrecían refugio a personas en fuga. Hay también tradición oral en ciertos pueblos de la región que habla de una mujer que llegó de noche, que se quedó un tiempo, que nunca habló de su pasado y que un día simplemente ya no estaba. Pero quizás lo más significativo de todo, quizás lo que merece más atención, no es a dónde fue ella, sino lo que dejó atrás. Y no me refiero a las ruinas de la hacienda. Me refiero a lo que cambió en la región después de esa noche. Los documentos históricos de los años inmediatos posteriores muestran algo interesante: un aumento en los registros de lo que las autoridades coloniales llamaban insubordinación, desacato, actitudes peligrosas entre las personas que vivían en condición similar a la de ella. No es posible establecer una causalidad directa. La historia raramente permite ese tipo de certeza absoluta, pero la correlación existe. Y quienes estudian este periodo saben que los actos de resistencia, especialmente los que se vuelven historia, tienen un efecto que va más allá del acto mismo. Ella no solo quemó una hacienda, quemó la idea de que el sistema era indestructible. Y eso en 1814, en medio de todo lo que estaba ocurriendo en el continente, era un mensaje que viajaba rápido y llegaba lejos. Hay también algo que los archivos parroquiales de la región revelan y que pocos investigadores han señalado con suficiente énfasis. En los registros de matrimonios y bautismos de esa parroquia, correspondientes a los años anteriores, hay una entrada que algunos investigadores creen que corresponde a ella. No el nombre que se usaba oficialmente para su registro como propiedad de la hacienda, un nombre que ella misma habría elegido, un nombre que habla de origen, de identidad, de una historia que venía de mucho antes del sistema colonial que intentó borrarla. Ese nombre es otra forma de resistencia, porque en un sistema que te niega el derecho a nombrarte, elegir cómo te llamas es un acto político. Es decir, existo de una manera que tú no puedes controlar del todo. Ella sabía quién era, aun cuando el mundo a su alrededor hacía todo lo posible por convencerla de que no era nadie. Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando estudias casos como este, y es una pregunta incómoda. ¿Por qué no lo sabíamos antes? La respuesta no es simple, y es importante entenderla, porque dice algo sobre cómo se construye la historia, sobre qué se elige recordar y qué se elige olvidar, y sobre por qué algunas historias sobreviven en la tradición oral durante generaciones antes de que alguien las encuentre en un archivo. Las historias como la de ella fueron activamente suprimidas por el sistema que quedaría en mal lugar si se recordaban. Eso es lo primero que hay que entender. El gobernador que perdió su hacienda tenía todo el interés del mundo en que el relato oficial dijera lo mínimo posible sobre las circunstancias del incendio, y especialmente sobre las circunstancias que lo provocaron. Los registros oficiales de la investigación son notablemente escuetos en los detalles que más importan. Y lo segundo que hay que entender es que la historia colonial, durante mucho tiempo, fue escrita por las personas que tenían acceso a los instrumentos de escritura, a los archivos, a las instituciones académicas. Y esas personas, con honrosas excepciones que existieron y existieron con valentía, tendían a reproducir los marcos interpretativos del sistema que les había dado ese acceso. Una mujer en la situación de ella no era para esa historiografía tradicional un sujeto histórico interesante. Era en el mejor de los casos un dato marginal en una historia más grande protagonizada por otros.
pero las últimas décadas han visto un cambio significativo en la manera en que los historiadores se acercan a este periodo. El trabajo de recuperación de archivos parroquiales, de tradición oral, de documentos notariales que registraban transacciones y que de manera incidental también registraban nombres y relaciones y eventos que de otra manera se habrían perdido. Ese trabajo ha permitido reconstruir historias como esta con un nivel de detalle que hace apenas 50 años habría parecido imposible. Y lo que esos esfuerzos revelan, una y otra vez, es que la historia de este continente estuvo llena de personas que resistieron. No solo con armas, no solo en los campos de batalla que los libros de texto tradicionales celebran, sino también de maneras más silenciosas y más persistentes, maneras que el sistema intentó invisibilizar precisamente porque eran más difíciles de controlar que una revuelta abierta. Ella fue una de esas personas, y su historia merece estar en el mismo lugar que las historias de los grandes nombres que aparecen en los monumentos y en los billetes. Pero hay algo más, algo que va más allá de la reparación histórica, más allá de la necesidad de completar un registro que fue deliberadamente mutilado. Hay algo en esta historia que habla directamente al presente. Vivimos en un tiempo en que la pregunta de qué hacemos con el dolor más extremo, con la pérdida más injusta, con la violencia que el sistema ejerce sobre los que tienen menos poder, esa pregunta no ha desaparecido. Ha cambiado de forma, ha cambiado de vocabulario, pero en su núcleo es la misma pregunta que ella enfrentó en esos 4 días entre la muerte de su esposo y la noche del incendio. ¿Qué haces cuando el sistema que debería protegerte es el mismo que te destruye? Ella encontró su respuesta, una respuesta extrema, radical, que no estamos aquí para juzgar, sino para comprender en su contexto. Una respuesta que dijo: si me niegas la existencia, si niegas la existencia del hombre que amé, si crees que tu poder sobre nuestros cuerpos es absoluto, entonces yo voy a demostrar que estás equivocado. Que hay una forma de poder que nunca pudiste comprar, ni heredar, ni registrar en ningún documento colonial. El poder de quien ya no tiene nada que perder, y lo sabe. Eso es lo que ardió esa noche en 1814. No solo madera y piedra, ardió la ilusión de que el poder total existe. Ardió la idea de que se puede borrar a alguien tan completamente que no quede ni la chispa de su resistencia. 200 años después, estamos aquí hablando de ella, sin saber su nombre completo, sin saber exactamente a dónde fue, sin tener su retrato ni su firma en ningún documento importante, pero hablando de ella. Eso también es una forma de victoria. La historia no siempre se escribe con tinta, a veces se escribe con humo, a veces se escribe en el silencio de los que sobrevivieron para no olvidar. A veces se escribe en la pregunta que alguien hace 2 siglos después, porque algo en ese pasado todavía tiene algo que decirnos sobre quiénes somos y sobre qué clase de mundo queremos construir. Ella no conoció la independencia formal de su nación. Es posible que haya muerto antes. Es posible que haya vivido para verla y haber pensado que apenas era el comienzo de algo más largo y más difícil. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto: hubo una noche en 1814 en que el cielo ardió, y en el centro de ese incendio había una mujer que el sistema intentó convertir en nada, y que en cambio eligió convertirse en algo que ningún archivo oficial podía registrar ni ningún gobernador podía controlar. En memoria, en historia, en fuego que todavía calienta.